El síndrome del impostor es el miedo que experimentan aquellas personas que al expresar su competencia en algún asunto temen ser consideradas como insuficientemente capaces o expertas en relación a ese asunto. Es decir, que a pesar de tener los conocimientos suficientes para poder tratar o trabajar en un determinado asunto, se sienten inseguros y se perciben como impostores en ese campo. Fue la doctora Kleins la que estudió por primera vez en 1978 este síndrome que denominó imposter phenomenon. Kleins observó cómo algunos estudiantes brillantes manifestaban dudas sobre sus capacidades y no se enorgullecían de sus logros, ya que temían ser calificados de farsantes. Si en alguna ocasión has tenido ocasión de exponerte por primera vez como alguien competente frente a un grupo de personas, es muy probable que hayas sentido temor al juicio de esas personas. Esto es bastante normal, ya que nos importa la impresión que generamos en los demás cuando se trata de mostrar nuestra experiencia. Lo irregular es tener un sentimiento de que se es un fraude y que esa emoción perdure en el tiempo. Y aunque digo irregular, es una conducta muy habitual. Por ejemplo, muchos emprendedores novatos tienen una gran reticencia a vender porque no se sienten lo suficientemente expertos. Al compararse con personas que llevan mucho más recorrido que ellas, no se sienten legitimados para ayudar a los otros, y mucho menos para cobrar por ello. En casos muy extremos, algunas personas tienen ese sentimiento de insuficiencia a pesar de haberse especializado y gozar de una importante experiencia. Por mucho que se hayan esforzado, sienten que nunca es suficiente. Lo curioso es que está demostrado que el síndrome del impostor afecta con más frecuencia a las personas con mayor potencial. Personas que aun teniendo un desempeño elevado sienten de algún modo que son un fraude. Pero, ¿por qué le sucede esto a tantas personas? Como la mayoría de cosas que experimentamos hoy, el origen se encuentra en nuestro pasado, en el seno familiar y educativo, donde con frecuencia se planta y se cultiva la semilla del síndrome del impostor. A los niños no se les enseña a reaccionar a los fracasos de un modo constructivo y a menudo no se celebran con suficiencia los logros. En especial en esas familias sacrificadas que con toda su buena intención han impuesto una educación exigente en sus hijos para que sean los mejores. En su forma de entender la vida, esa es la manera de ser alguien el día de mañana. Este tipo de educación es la fórmula perfecta para desarrollar el síndrome del impostor, tal y como demuestran bastantes estudios. Kleins e Imes descubrieron que muchas veces las personas con síndrome del impostor fueron valoradas por su inteligencia en la infancia, pero llegados a la universidad o a un nuevo trabajo más complicado, caían en la inseguridad profesional y en el autosabotaje. Muchos alumnos de alto rendimiento crecieron en familias en las que recibieron aprobación para el logro, pero no se les dio mucha validación por sus sentimientos. Así que crecen pensando que sus capacidades o valor están solamente ligados al éxito. Para sentirse aceptado por el primer círculo de seguridad que representa la familia, deben ser superhéroes perfectos. Así pues, la presión social genera una ansiedad que impide al niño apreciar su valía real. Y con los años no acaban jamás de reconocer realmente su alto nivel de desempeño. Aún hoy en día siguen existiendo muchos estereotipos de este género, y el síndrome del impostor es un trastorno que afecta más al género femenino que al masculino. Un estudio de Pauline Kleins y Susan Imes demostró que existían dos grupos de mujeres que experimentaban el síndrome de la impostora. En primer lugar, la niña sensible que va detrás del hermano o de la hermana inteligente. Esta pequeña crece con sobresalientes para demostrar su valía, pero al no sentirse reconocida por su familia, empieza a dudar de si sus logros no tienen lugar más que por sus encantos que por sus habilidades. En segundo lugar, encontramos a la impostora que crece con pensamientos de gente exitosa.
escucha a sus padres decirle lo muy inteligente que es y que puede con todo. De repente se da cuenta de que para lograr sus éxitos tiene que esforzarse. Se crea un abismo entre la imagen que la niña tenía de ella misma y la realidad distorsionada. Si necesita estudiar, es que ya no es tan inteligente como los demás creían y se esfuerza en secreto para no ser desenmascarada. Así empieza muchas veces el pesimismo defensivo, que consiste en abortar misiones antes de empezar la acción, simplemente por miedo al fracaso. La persona que sufre el síndrome del impostor tiene una serie de conductas limitantes que son las que impiden su desarrollo. Esto a su vez se traduce en una reafirmación de su falta de valía, por lo que es importante identificarlas para corregirlas. A continuación, te expongo algunas de estas conductas. En primer lugar, la falsa humildad. Una cosa es ser humilde y otra muy distinta quitarse todos los méritos para no parecer arrogante. Esto último no solo no te ayuda, sino que te hace sentir menos que la mayoría. En segundo lugar, el síndrome del autosabotaje. En este caso, el sujeto mismo es su peor enemigo. Su mente le hace ser muy perfeccionista y caer permanentemente en la procrastinación. Su miedo a ser percibido como un impostor le conduce permanentemente al autosabotaje. Lejos de ser un caso aislado, es un problema muy habitual en los emprendedores. Muchos tienen tendencia a desvalorizar sus logros como si los hubieran conseguido por azar o no fueran importantes. De algún modo sienten que sus éxitos lo han conseguido por suerte y no por su valía. Esto es así porque el sistema social en el que vivimos nos ha contado que debemos ser agradecidos y humildes. Es fundamental que nuestra modestia prevalezca sobre los propios resultados, sobre todo si tenemos el perfil de una persona exitosa. Así que ante la posibilidad de parecer que somos un poco arrogantes, preferimos pensar y expresar que no es para tanto o que solamente cumplo con mi obligación. La persona que sufre el miedo del impostor tiene terror a ser desenmascarada, y para que nadie descubra que es un fraude, se exige muchísimo a sí misma, en ocasiones hasta anularse como persona. Como he dicho anteriormente, aquel que sufre el síndrome del impostor a menudo piensa que su trabajo no es suficiente. Una cosa es que trates de dar siempre lo mejor de ti y otra que te fustigues para conseguir cualquier cosa y no celebres nunca lo que logras. Hoy en día, en nuestra sociedad, es preciso que nos vendamos a nosotros mismos como los mejores, a la vez que debemos ser humildes. Esto se traduce en un alto nivel de autoexigencia y en un bajo nivel de autorreconocimiento. Un combate del que siempre saldrás perdiendo. Esa exigencia llega a paralizar a las personas porque temen que su trabajo nunca será lo suficientemente bueno. Y el criterio de que es suficiente viene únicamente marcado por el listón que ellas mismas han puesto. Un listón habitualmente muy por encima de lo razonable. La consecuencia de esto es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso se vuelve tan grande que paraliza a la gente más competente. En tercer lugar, el síndrome de la hiperresponsabilidad. Otra de las conductas limitantes que se derivan del síndrome del impostor es la conducta de hiperresponsabilidad. Está muy bien ser responsable y profesional, pero has de tener presente que no todo recae sobre tus hombros. La ilegitimidad que sientes cuando te encargan un trabajo de responsabilidad nace de la comparación con una perfección que jamás existió. Te comparas con un ideal inventado y perfecto y difícil de alcanzar. Es así como asumes que para hacerlo bien tienes que ser el mejor, si no el mundo se derrumba. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.